Nos acompaña esta noche el doctor Carlos Ramírez, doctor Ley, que es un brillantísimo abogado, experto en Derecho Constitucional venezolano. Nuevamente bienvenido, gracias por estar aquí, Carlos. Muchas gracias, Encantado, Jaime. encantado. Bueno, a ver, ¿por dónde comenzamos? Por lo más reciente, Ramos Saluk dice que la oposición debe seguir participando en elecciones en Venezuela, para gobernadores, para alcaldes y hasta para presidente. ¿Cuál es tu opinión? Yo vi la entrevista que le hicieron a Henry Ramos En Globovisión. Sobre el tema, y realmente yo estoy, voy a usar una palabra pues que a lo mejor es muy gruesa, pero yo estoy consternado. Yo también, ¿ah? Okay. ¿Por qué? Henry Ramos es un hombre muy inteligente, es un hombre de una gran habilidad y experiencia política. Sí, es veterano, tiene más de 70 años, ¿no? Y representa a uno de los partidos más importantes que están en estos momentos en el escenario venezolano. Acción Democrática. Acción Democrática. Entonces, no sé si eso sea el sentir verdaderamente de ese partido. Si ha hecho una consulta interna, no lo sé. Debo presumir que sí. Pero Henry, con eso, ha planteado prácticamente una división de la Mesa de la Unidad Democrática, que es el instrumento que los venezolanos necesitamos como el escudo. Me estoy recordando a los muchachos con los escudos de madera. Sí. Como el escudo para protegerse y enfrentar la embestida de este régimen dictatorial. ¿Tú crees que hay sectores de la Mesa de Unidad que no van a acompañar a Henry en esta reflexión? Bueno, fíjate una cosa, cuando Henry dice eso, también están en las redes, por lo menos dicen que Julio Borges también, Julio Borges está acompañando esa actitud, pero no es Julio Borges, es Primero Justicia. ¿Estás seguro de que Julio Borges también quiere lanzar candidatos a gobernadores y alcaldes? No, no estoy seguro. Da la impresión que Henry y Julio Borges es el primer partido que hay en el país, el primer partido de oposición, Primero Justicia. Hay que ver la posición que tiene, que puede tener o deba tener Voluntad Popular, que ya parece que no está de acuerdo en lo más mínimo. Hubo un encontronazo, lo reseña la prensa, entre él y Henry sobre una serie de cosas. Yo no creo que Leopoldo esté a favor de participar en elecciones después del fraude del domingo. Claro. No sé Capriles, me llevaría una profunda decepción si Capriles dice sí, sigamos compitiendo para que nos sigan haciendo fraude. En el mejor de los casos, si es solo Acción Democrática, es terrible para la oposición. Desde luego. Es mortal, es muy malo. Es hacerle el juego a Maduro, eso es lo que necesita Maduro. Claro. Pero ¿por qué Henry cae en eso? Yo no entiendo, no quiero caer en especulaciones, pero fíjate una cosa, que el argumento de Henry es, pero bueno, le vamos a entregar a esta gente las 335 alcaldías y le vamos a entregar las 23 gobernaturas, que eso no las tienen ya. No tenemos 8 alcaldes destituidos, a los mandarriazos y presos. Exacto. ¿De qué te sirve ganar una alcaldía si luego te meten preso? Y tiene la pistola montada en la cabeza de la constituyente ese, que si donde pierda pues se lo van a quitar de todas maneras. Claro. Y es legitimar todo el andamiaje fraudulento que esta gente está montando. Del Consejo Nacional Electoral, además, ¿no? Es reconocer un árbitro que tú sabes que es tramposo. Exacto. Entonces decir, sí, vamos a... una cosa, yo no entiendo. Ahora, tú me decías que Henry Ramos, cuando fue presidente de la Asamblea, que la oposición ganó de una manera abrumadora, no hizo todo lo que debió hacer. ¿Qué no hizo que, en tu opinión, debió hacer ese primer año antes de Borges? Henry Ramos asumió la presidencia de la Asamblea Nacional en el momento en que estaba la efervescencia del pueblo queriendo cambiar las cosas. El pueblo no votó por tener allí un buen parlamentario que hablara y discursiara bien. No votó para que se fueran a hacer discusiones sobre proyectos de leyes. Yo lo califiqué en una oportunidad en mis artículos y en las redes. Sí, tú publicas en el Nacional. En el Nacional, que eso era como estarle tirando piropos a la luna. Se hacían leyes que al ratico iban y la Sala Constitucional, esa, entre comillas, que tiene el gobierno, las anulaba. La Asamblea Nacional citaba a un ministro, entre ellos a Padrino López y a la gente del Banco Central, y los tipos no iban, se burlaban de la asistencia. Eso conlleva la destitución del funcionario que evada una
citación de la Asamblea Nacional, y eso no ocurría, y no hubo fuerza para hacer. Yo pienso, y yo estoy seguro que mucha gente cree de la misma manera, que era el momento cuando se instala la Asamblea Nacional, producto de aquella votación esplendorosa de 14 millones de venezolanos que le dieron a la oposición una supermayoría para hacer... Dos terceras partes. Dos terceras partes para hacer las cosas. ¿Qué había que hacer ahí? Había que inmediatamente nombrar el Consejo Nacional Electoral, los rectores del Consejo, hacer lo que había que hacer con el Tribunal Supremo de Justicia, designar los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que lo hizo Borges, tarde pero lo hizo. Medianamente, porque nombró a 13, y no son 13, son 32 magistrados, son 32. Nombraron a 13 que lo dejaron allí en el aire, ahí andan corriendo, escondiéndose, sí, en la clandestinidad. Sí, ahora, también la Asamblea decretó el abandono de cargo de Maduro, ¿no? O sea que constitucionalmente, según la Asamblea, Maduro no es el presidente. Y te voy a hacer una pregunta que le he hecho a varios de mis invitados. ¿Quién es entonces, hoy, el presidente constitucional de tu país? Según la Constitución establece, si él no es presidente, le correspondería, depende por el lapso de tiempo que estuviera, al vice. Al vicepresidente, o al presidente de la Asamblea Nacional, de acuerdo al lapso de tiempo en que hubiese transcurrido. Porque la Asamblea Nacional ha dicho que Maduro abandonó el cargo, ¿eso es correcto? Exacto, Venezuela se quedó sin presidente. El presidente. Pero entonces, según tu lectura, ¿el presidente es Tarek o es Borges? En ese momento, obligatoriamente era Julio Borges, el presidente de la Asamblea Nacional, que no era Julio Borges, en ese momento era Ramos. Era Henry Ramos. Pero les faltó decirlo, ¿o no? Por supuesto, le faltó decirlo y hacer la cosa. Claro. Tenemos que ir a la publicidad y luego seguimos disfrutando de la presencia del gran Carlos Ramírez, el doctor Ley. Ya volvemos. Con el brillante abogado constitucionalista venezolano, don Carlos Ramírez, el doctor Ley. Carlos, ¿tú crees que Maduro está cerca de caer? Todo indica que sí, por la crispación del tema político venezolano. Se le ha dividido, el chavismo está completamente dividido. Acaba de salir 3 parlamentarios del bloque de ellos. Correcto. Se sumaron a la ya mayoría, a la mayoría calificada que teníamos nosotros. Contreras y un par más. Sí. Pero ¿qué tiene que ocurrir para que acabe de caer? ¿Qué falta para que se desplome? Falta, para mí, la parte militar. La fuerza, el tema de la fuerza, porque ¿qué es lo que se está poniendo el gobierno ahorita? El pueblo venezolano que sale, que ya lleva esa cantidad de marchas y exposiciones en las calles y 120 muertos, y esos muchachos derrochando heroísmo y votando todo lo que tienen que dar para salvar a Venezuela. Y entonces, ¿qué es lo que nos falta? Porque es que pecho contra bala, pues no funciona. Claro. No funciona. Incluso yo he estado planteando, ante este genocidio que está ocurriendo en Venezuela, hace falta una coalición militar internacional. Venezuela es un campo de genocidio en estos momentos. Muy bien dicho. Entonces, hace falta, todos estos países que nos están apoyando, la conformación de un cuerpo internacional, unos cascos azules. Un cuerpo de paz. Un cuerpo de paz. Con un poder de fuego superior al de la dictadura. Claro, es que ¿Estados Unidos sería parte de eso? Debiera y pudiera, y Canadá, sí. Y México, sí. Y Perú, y Argentina, y Colombia. Ya, es una gran idea, pero ¿crees que va a ocurrir? Bueno, yo no lo veo imposible. No lo ves imposible. Porque todos los días uno ve que es mayor también los reclamos, son mayores los reclamos. Correcto. Que hay en el mundo. Pero no bastaría con que el ejército venezolano diga, basta ya, hasta aquí hemos llegado. Por supuesto, lo ideal. Sí. Pero el ejército venezolano lo vemos completamente entregado. Sí. Porque el generalato está en manos de los cubanos, que son los que están gobernando al ejército venezolano. Está corrompido y está dominado por los cubanos. Está ahí permeado por el narcotráfico. Sí, correcto. Ahora bien, cuando te preguntaba quién es el presidente constitucional, porque yo creo que cuando se decrete el abandono de cargo de Maduro, el presidente constitucional es el presidente de la Asamblea, por lo tanto, es Julio Borges. El que tiene que encabezar un gobierno transitorio, llamar a elecciones limpias y libres, es Borges. Pero ¿por qué Borges no lo acepta? Porque esa es la señal que Borges y la Asamblea tienen que enviar al ejército. Acaten, obedezcan al jefe constitucional que soy yo, pero no lo hacen. Borges dice, no, el papel de la Asamblea no es nombrar al nuevo jefe de Estado. Pues claro que el papel de la Asamblea es representar al pueblo. Claro. Y además en esta votación que hubo el 30 de julio,
nosotros el domingo, la tercera pregunta era que si estaban de acuerdo en un gobierno de transición. Y el pueblo dijo que sí, los 8 millones de votos dijeron que sí. ¿Te refieres a la consulta de julio 16? Julio 16, yo me estoy confundiendo. Sí, claro. Pero, o sea, claro, el pueblo quiere un gobierno transitorio constitucional. Así es. Pero no lo va a presidir un general, ¿no? Por supuesto. Tú sabes que la transitoriedad es un tema que no hay una definición, no hay una teoría general de la transitoriedad. Y hay tanta transitoriedad como situaciones políticas existen en el mundo. Sí. En este caso, nosotros tenemos una situación real. Tenemos un poder legislativo recién electo, con 14 millones de votos. Legítimo. El único poder legítimo que hay en Venezuela. Lo van a descabezar pasado mañana, o sea, todavía están a tiempo. Entonces, todo el mundo, hay la promesa desde un principio de un gobierno de transición. Hubo la consulta. En esta era la tercera pregunta que se votó favorablemente. Falta es la decisión. El gobierno transitorio, que se viene hablando de gobierno transitorio, pero ahora están cambiando las cosas. Pero tú, como constitucionalista de gran prestigio, ¿tú aprobarías que Borges sea el presidente constitucional transitorio? Claro, hay una situación que no todo está escrito. En estas situaciones que se presentan en Venezuela, como las que se están presentando en Venezuela, no todo está escrito, no todo está en la Constitución. Hay cosas que tienen que ver con el devenir político, con las situaciones Correcto. Que se vienen planteando. Si estamos diciendo que cuando la Asamblea declaró que Maduro dejó de ser presidente, que abandonó el cargo por dejación de hecho de sus funciones, tenía que ver, inmediatamente suplirlo era el presidente de la Asamblea Nacional. No lo han hecho y todavía están a tiempo. Y entonces en este momento puede decirse, el gobierno transitorio lo encabeza el presidente de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional. Por lo tanto, señores del Ejército, obedezcan al presidente legítimo del país. Correcto. Siempre queda corto el tiempo contigo, es un placer disfrutar de tu lucidez y tu elocuencia, Carlos Ramírez. Búsquenlo en Amazon, su nuevo libro, Las leyes infames en Venezuela. Una mezcla de... Como el escudo para protegerse y enfrentar la embestida de este régimen dictatorial. ¿Tú crees que hay sectores de la Mesa de Unidad que no van a acompañar a Henry en esta reflexión? Bueno, fíjate una cosa, cuando Henry dice eso, también están en las redes, por lo menos dicen que Julio Borges Julio Borges está acompañando esa actitud, pero no es Julio Borges. Es Primero Justicia. ¿Estás seguro de que Julio Borges también quiere lanzar candidatos a gobernadores y alcaldes? No, no estoy seguro. Da la impresión que Henry y Julio Borges es el primer partido que hay en el país, el primer partido de oposición, Primero Justicia. Hay que ver la posición que puede tener o deba tener Voluntad Popular, que ya parece que no está de acuerdo en lo más mínimo. Hubo un encontronazo, lo reseña la prensa, entre él y Henry, sobre una serie de cosas. Yo no creo que Leopoldo esté a favor de participar en elecciones después del fraude del domingo. Claro. No sé Capriles, me llevaría una profunda decepción si Capriles dice sí, sigamos compitiendo para que nos sigan haciendo fraude. En el mejor de los casos, si es solo Acción Democrática, es terrible para la oposición. Desde luego. Es mortal, es muy malo. Es hacerle el juego a Maduro, eso es lo que necesita Maduro. Claro. Pero ¿por qué Henry cae en eso? Yo no entiendo, no quiero caer en especulaciones, pero fíjate una cosa, que el argumento de Henry es, pero bueno, le vamos a entregar a esta gente las 335 alcaldías y le vamos a entregar las 23 gobernaturas, que eso no las tienen ya. Constitucional de tu país. Según la Constitución establece, si él no es presidente, le correspondería, depende por el lapso de tiempo que estuviera, al vicepresidente, o al presidente de la Asamblea Nacional, de acuerdo al lapso de tiempo en que hubiese transcurrido. Porque la Asamblea Nacional ha dicho que Maduro abandonó el cargo, ¿eso es correcto? Exacto, Venezuela se quedó sin presidente. El presidente. Pero entonces, según tu lectura, ¿el presidente es Tarek o es Borges? En ese momento, obligatoriamente era Julio Borges, el presidente de la Asamblea Nacional, que no era Julio Borges, en ese momento era Ramos. Era Henry Ramos. Pero les faltó decirlo, ¿o no? Por supuesto, le faltó decirlo y hacer la cosa. Claro. Tenemos que ir a la publicidad y luego seguimos disfrutando de la presencia del gran Carlos Ramírez, el doctor Ley. Ya volvemos. Quedo con el brillante abogado constitucionalista venezolano, don Carlos Ramírez, el doctor Ley. Carlos, ¿tú crees que Maduro está cerca de caer? Todo indica que sí, por
crispación del tema político venezolano, se le ha dividido, el chavismo está completamente dividido. Acaba de salir 3 parlamentarios del bloque de ellos. Correcto. Se sumaron a la ya mayoría, a la mayoría calificada que teníamos nosotros. Contreras y un par más. Sí. Pero ¿qué tiene que ocurrir para que acabe de caer? ¿Qué falta para que se desplome? Entre comillas, que tiene el gobierno, las anulaba. La Asamblea Nacional citaba a un ministro, entre ellos a Padrino López y a la gente del Banco Central, y los tipos no iban, se burlaban de la asistencia. Eso conlleva la destitución del funcionario que evada una citación de la Asamblea Nacional, y eso no ocurría, y no hubo fuerza para hacer. Yo pienso, y yo estoy seguro que mucha gente cree de la misma manera, que era el momento cuando se instala la Asamblea Nacional, producto de aquella votación esplendorosa de 14 millones de venezolanos que le dieron a la oposición una supermayoría para hacer... 2/3 partes. 2/3 partes para hacer las cosas. ¿Qué había que hacer ahí? Había que inmediatamente nombrar el Consejo Nacional Electoral, los rectores del Consejo, hacer lo que había que hacer con el Tribunal Supremo de Justicia, designar los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que lo hizo Borges, tarde pero lo hizo. Medianamente, porque nombró a 13, y no son 13, son 32 magistrados, son 32. Nombraron a 13 que los dejaron allí en el aire, ahí andan corriendo, escondiéndose, sí, en la clandestinidad. Sí, ahora, también la Asamblea decretó el abandono de cargo de Maduro, ¿no? O sea que constitucionalmente, según la Asamblea, Maduro no es el presidente. Y te voy a hacer una pregunta que le he hecho a varios de mis invitados. ¿Quién es entonces hoy el presidente constitucional? No tenemos 8 alcaldes destituidos, a los mandarriazos y presos. Exacto. ¿De qué te sirve ganar una alcaldía si luego te meten preso? Y tiene la pistola montada en la cabeza de la constituyente ese, que si el donde pierda, pues se lo van a quitar de todas maneras. Claro. Y es legitimar todo el andamiaje fraudulento que esta gente está montando. Del Consejo Nacional Electoral, además, ¿no? Es reconocer un árbitro que tú sabes que es tramposo. Exacto. Entonces decir, sí, vamos a... una cosa, yo no entiendo. Ahora, tú me decías que Henry Ramos, cuando fue presidente de la Asamblea, que la oposición ganó de una manera abrumadora, no hizo todo lo que debió hacer. ¿Qué no hizo que en tu opinión debió hacer ese primer año antes de Borges? Henry Ramos asumió la presidencia de la Asamblea Nacional en el momento en que estaba la efervescencia del pueblo queriendo cambiar las cosas. El pueblo no votó por tener allí un buen parlamentario que hablara y discursiara bien. No votó para que se fueran a hacer discusiones sobre proyectos de leyes. Yo lo califiqué en una oportunidad en mis artículos y en las redes. Sí, tú publicas en el Nacional. En el Nacional, que eso era como estarle tirando piropos a la luna. Se hacían leyes que al ratico iban y la Sala Constitucional Nos acompaña esta noche el doctor Carlos Ramírez, doctor Ley, que es un brillantísimo abogado, experto en Derecho Constitucional venezolano. Nuevamente bienvenido, gracias por estar aquí, Carlos. Muchas gracias, Encantado, Jaime. encantado. Bueno, a ver, ¿por dónde comenzamos? Por lo más reciente, Ramos Salub dice que la oposición debe seguir participando en elecciones en Venezuela, para gobernadores, para alcaldes y hasta para presidente. ¿Cuál es tu opinión? Yo vi la entrevista que le hicieron a Henry Ramos en Globovisión, sobre el tema, y realmente yo estoy, voy a usar una palabra pues que a lo mejor es muy gruesa, pero yo estoy consternado. Yo también, ¿ah? Okay. ¿Por qué? Henry Ramos es un hombre muy inteligente, es un hombre de una gran habilidad y experiencia política. Sí, es veterano, tiene más de 70 años, ¿no? Y representa a uno de los partidos más importantes que están en estos momentos en el escenario venezolano. Acción Democrática. Acción Democrática. Entonces, no sé si eso sea el sentir verdaderamente de ese partido, si ha hecho una consulta interna, no lo sé. Debo presumir que sí. Pero Henry con eso ha planteado prácticamente una división de la Mesa de la Unidad Democrática, que es el instrumento que los venezolanos necesitamos como el escudo. Estoy recordando a los muchachos con los escudos de madera. Sí.